Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Berta Aristizábal, soy psicóloga. Desde el año 2013 he venido trabajando con neurofeedback y quiero compartir con ustedes eh, parte de mi experiencia en, en esta oportunidad de trabajar, contarles un poco sobre el neurofeedback y el tratamiento del trauma. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente un pequeño resumen de lo que es em, el estrés postraumático, eh, cómo se ve y cómo percibe el cerebro, qué áreas del cerebro se ven involucradas cuando tenemos temas de estrés postraumático y obviamente posteriormente les presentaré el caso de una persona que ha venido últimamente a terapia y con la cual siento que hemos tenido unos resultados bien interesantes. ¿Qué es el estrés? El estrés postraumático como tal, no hay duda que es una afección a la salud mental que puede darse por muchos factores dependiendo, ¿no? Normalmente cuando hablamos de estrés postraumático hablamos de temas muy macros como temas de violaciones, abandonos, negligencias, pobreza extrema, guerra. Sin embargo, cuando en la cotidianidad observamos, no necesitamos llegar a estos extremos para vivir temas de estrés postraumático. Hay personas que han nacido en espacios relativamente funcionales, pero igual han cargado eh, con unos dolores de infancia y a veces de adolescencia y aún de adultos que terminan marcando sus vidas posteriormente. Esto, digamos, claro, cada ser humano vive su mundo de una manera diferente. Es más, hoy en día los chicos en los colegios, el tema del bullying, las redes sociales, eh, en mi generación salíamos del colegio y ya, si había bullying ahí paraba. Hoy en día no, los chicos tienen un bullying que es 24 por 24 y muchas de estas personitas que están viviendo en este momento estas situaciones de abuso extremo eh, terminan optando por guardar esos dolores que seguramente se van a manifestar más tarde durante su vida adulta y va a repercutir en la manera de ver, entender el mundo. ¿Qué pasa nuevamente cuando una persona, cuáles son qué siente una persona cuando experimenta un tema de estrés postraumático? Obviamente son personas que pueden sentirse confundidos, molestos, enojados, tienen mucha rabia, eh, a veces no quieren hablar del tema, sienten pena. Son, digamos, son muchas las emociones que se convergen en una persona cuando tiene estas vivencias. Recordemos lo que dice Candy Pearce, una neurocientífica, que a través de todos nuestros procesos neuroquímicos, nuestros neurotransmisores y los neuropéptidos, eh, el estrés lo vivimos en todo el cuerpo. No es que, eh, como pensábamos en algún momento, que nuestra mente está en la cabeza, ¿no? Nuestra mente está regada por todo el cuerpo. Es decir, es como si tuviéramos un cerebrito rondándonos eh, toda nuestra esencia. Entonces, todos estos malestares, toda esa ansiedad la siente la persona en todo su ser. ¿Sí? Dependiendo de la gravedad de los hechos, pues algunas cosas afectan más que otras, pero en general es un dolor que está en todo el ser de la persona. Obviamente, normalmente una persona que tiene o que ha vivido un tema de estrés postraumático vive al límite, vive al borde. Son personas que, bueno, primero, pues obviamente el tema del sueño se ve muy afectado y obviamente un sueño afectado pues desregula todo en el ser humano. Entonces, es una persona que vive con la amígdala alterada y, y alerta permanentemente para ver peligros, para ver amenazas, para no sentirse en paz, para, para sentirse perseguidas. Es decir, viven
en un estado de alerta completo, que es como cuando un jugador, un deportista en los Juegos Olímpicos quiere correr la maratón de los 100 metros. Es como si llegara, se posicionara en su puesto, pusiera el pie sobre el estribo que lo va a impulsar, y nunca llegara el disparo que le permite salir. Llega un momento que la persona colapsa. Es decir, el cuerpo no aguanta. Nuevamente, una persona que vive un estrés postraumático que no lo ha podido sanar y no lo ha podido procesar puede durar el resto de la vida en estas condiciones, con las consecuencias que eso obviamente trae, ¿no? Para su vida y para su entorno, porque esto no queda solamente en la persona. Con mucha frecuencia esto trasciende al entorno de la persona. Una de las, una de las características que tienen el estrés postraumático muchas veces son los recuerdos. Son recuerdos que las personas viven todo el tiempo, son como flash que están viniendo, van y vuelven, que a veces pareciera que los estuviera viviendo en el momento. A veces la persona, aunque a veces procuren no quererlos vivir, vienen de manera intrusiva permanentemente, a recordarle a la persona que hay un evento allí que no ha podido sanar, que no ha podido solucionar en su ser y en su existir. ¿Qué hacen las personas para afrontar o como estrategias de afrontamiento? Pues, digamos, con mucha frecuencia las personas optan por no hablar del tema, lo evitan, lo evaden, hacen caso como si no hubiera pasado nada. Claro, todo este tipo de situaciones lo que seguramente van a lograr es que el estrés se profundice en la persona. Muchas veces acuden, por ejemplo, a la droga, al alcohol, para tratar de aliviar esa carga que sienten en su ser y en su corazón. Obviamente no son estrategias ideales. Obviamente algunas personas buscan terapia, hacen yoga, meditación, mindfulness, que son estrategias que realmente funcionan, solo que cuando nuestro cerebro está tan desregulado, cuando es el cerebro el que está alterado, el que está enfermo, el que no está en equilibrio, pues este tipo de procesos van a demorar mucho tiempo en hacer efecto. Por eso cuando podemos trabajar primero regulando el cerebro para que la mente de la persona, que como ya lo dijimos está en todo el cuerpo, se regule, pues es mucho más fácil. Todo este tipo de terapias alternativas, la misma terapia, la psicoterapia, la meditación, el mindfulness, yoga, tai chi, lo que la persona quiera hacer, se va a potencializar mucho. Porque empezamos por donde es, por un cerebro alterado, desequilibrado. Y la idea es, a partir de allí, empezar a trabajar. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, tiene 3 procesos defensivos, ¿sí? Y adaptativos en cierta manera, que nos ayuda a salvarnos la vida. Bueno, por un lado está el proceso de inmovilización. Cuando hay un estrés muy fuerte, lo que no puede pasar es que nos bloqueemos. Literalmente nos quedemos congelados. Las personas no tienen forma de reaccionar. Su cuerpo y su ser se bloquean, y de allí no pueden pasar, digamos. El otro proceso es de movilización. Entonces, normalmente cuando estamos en peligro tendemos a huir. Allí activamos nuestro hipotálamo, nuestro eje hipotálamo hipófisis adrenal, que nos ayuda a sobrevivir en muchos momentos. Pero la idea es que si permanecemos mucho tiempo en estado de sobrevivir en estas condiciones, pues no va a ser bueno, porque es un cerebro que está completamente y permanentemente alterado 24 por 24. Y el otro proceso que utiliza nuestro cuerpo y nuestro cerebro es la conducta prosocial, que sería la ideal, ¿no? Los problemas siempre van a estar, las dificultades van a estar, el tema es cómo enfrento yo lo que me pasa, cómo percibo yo los eventos y cómo los manejo, teniendo claro que tengo los recursos para solucionarlos. Pero no hay duda que para eso, para poder tener una conducta prosocial adaptativa, equilibrada y sana, pues mi salud mental tiene que estar en buenas condiciones, mi cerebro debe estar equilibrado.
porque de lo contrario va a ser muy difícil, ¿no? Lograrlo. ¿Qué áreas del cerebro se ven afectadas con el trauma? Bueno, en primera medida, pues tenemos la amígdala. La amígdala es como le decía, le determinaba Van Gogh, eh, es el detector de humo. Es el detector de humo en el cerebro. Es el que nos está diciendo todo el tiempo los peligros. A veces nos ayuda y nos salva la vida, como lo decíamos, pero la idea es que este detector de humo no permanezca en drama todo el tiempo, porque nos agota y nos deteriora, nos acaba la vida. Normalmente cuando la amígdala se activa permanentemente y está muy frecuentemente en activación, se crecen sus ramificaciones dendríticas, se fortalecen. Y por el contrario, otra área del cerebro que se ha afectado, el hipocampo, se deteriora. El hipocampo es donde nosotros guardamos nuestras memorias, nuestra biblioteca. Es el área del cerebro que donde podemos buscar las soluciones que hemos encontrado en otros momentos, donde podemos buscar los recursos que tenemos, ¿sí? El tema es que cuando el hipocampo se deteriora, pues llegamos a tener problemas de memoria. El estrés postraumático muchas veces puede generar en temas de memoria. Otra área que se ve obviamente afectada en nuestro cerebro es el área frontal, todo el centro ejecutivo del cerebro, la parte frontal y el cingulado y la cingula, que son áreas del cerebro que nos ayudan mucho a controlar y a regular las emociones. Recordemos que el área prefrontal del cerebro es la única área del cerebro donde los inputs internos y los externos convergen para ayudarnos a tomar decisiones. Y otra área que definitivamente se ve afectada es la ínsula. La ínsula es el centro de la interocepción y la propiopercepción. Es el área del cerebro que me permite tener emociones sentidas. Cómo me veo, cómo me siento, cómo me percibo, cómo son mis sensaciones internas, cómo me ubico en el tiempo y en el espacio. Yo creo que es un área bien, bien importante para ampliar la autoconciencia. Entonces, cuando la ínsula está regulada, es mucho más fácil regular el resto de aspectos de mi vida. Entonces, digamos, no hay duda que un cerebro en temas con trauma y con desarrollo en el trauma, pues se ha afectado la amígdala, el hipocampo, el área prefrontal, la ínsula y el cingulado, el área de la cingula. Bueno, la red de control ejecutivo que decíamos que es toda la parte frontal del cerebro, la parte frontal del cerebro y la ínsula que nos permite, el cingulado que nos permite, es muy importante en la toma de decisiones, ¿sí? Y en el control de las emociones, que es parte de las cosas que nos desbordan. Las emociones desbordadas que se desbordan en todo el cuerpo, obviamente hacen que nuestra vida se vuelva a cuadritos, como diría uno en algunos momentos. Bueno, quiero contarles el caso de una persona, es una comunicadora social, 40 años, decidió venir a Neurofeedback. Ella lo dice que después de haber hecho todo, dice, yo he hecho de todo para sanar. Desde muy niña en mi casa habían situaciones de permanente peligro. Tenía una hermana con ciertas dificultades que a la final terminó perdiendo la vida. Y esta persona que en la terapia vive digamos, ese testigo presencial de ese momento de la hermana. Entonces es algo que a ella le impactó desde siempre. Pero por otro lado, la manera como sus papás tratan de enfrentar estas situaciones, que para protegerla la envían fuera del país, la mandan a Alemania a los 16 años.
a una familia que ya no conocía, un lenguaje que no conocía, un país que no conocía, y obviamente con unas características culturales y sociales muy distintas a las que ella vivía aquí en Cali. De hecho, cuando ella contesta su encuesta de reporte del cliente, pues uno ve que el tema del temor y de la ansiedad son muy marcados en ella. Pero todo lo que se desprende de eso, ¿no? La ansiedad, el insomnio, los dolores crónicos, para eh, ella manifiesta sentirse al borde, tener con mucha frecuencia, cuando recurre a neurofibra, tener con mucha frecuencia sentimientos de peligro y sentir con mucha frecuencia deseos de suicidio. Ella siente que está como en el límite y siente que pues ya no va a poder. Cuando uno ve los datos en el mapeo, igual uno ve un cerebro con ondas rápidas, con una frecuencia pico de beta alto, muchas como ya obsesiones, miedos marcados. El nivel de ondas alfa para ser una persona de 40 años, pues obviamente eh, hay valores que toca ayudar o que en este momento nos procuramos ayudar a equilibrar porque eran ondas muy bajitas. El tema de la desconexión. Ella expresa que por alguna razón ese viaje que le tocó hacer o que hicieron para Alemania, dice, yo no sé, yo no sabía por qué me iba prácticamente, no era el momento y por alguna razón mi mamá, pues, fue una decisión más de mi papá, pero mi mamá se desconectó de mí 8 años, yo no entendía, y duró 8 años en Alemania. Dice, pues sí, aprendí el idioma y estudié, pero fue a un costo muy, muy alto. Y después de eso, Berta me dice, he hecho de todo, pero de todo, de todo. He estado con Chopra, en talleres con Chopra, con Joe Dispensa, he hecho mindfulness, he hecho terapia, he hecho yoga, todo, me dice todo, absolutamente todo. Y este es el momento en que tengo que agradecer, dice ella, que estoy empezando a ver la luz. Creo que Neurofibra me está ayudando mucho en eso. Dice, la primera vez en muchísimos años que siento que no estoy en peligro, que siento que mi familia está bien, digamos, dentro de lo normal está bien, que no siento deseos de quitarme la vida ni de suicidarme. Durante muchos, muchos años de mi vida nada de esto era posible. Entonces, a pesar de que con ella llevamos un promedio de unas 17 sesiones, 18 sesiones, creo que vamos en un camino. Ella insiste y creo que sí es importante. En el caso de ella, ella quiere hacer siquiera otras 10 sesiones, porque ella quiere reforzar y sentirse completamente segura. Básicamente con ella que hemos trabajado mucho la parte de las emociones, hemos ayudado a controlar, hemos trabajado mucho el cingulado, toda la línea media del cerebro, la parte frontal, eh, obviamente el tema de los temporales y ayudar a aumentar y a incrementar esas ondas alfa. Creo que poco a poco, digamos, se han visto los cambios. Esperemos que ella con las otras 10 sesiones definitivamente, digamos, se pueda sentir liberada y su cerebrito realmente logre equilibrarse, porque es una persona con mucho potencial. De hecho, es una escritora, está entusiasmada porque está ya diseñando el tercer libro. Dice, yo me sentía una farsa. Yo mostraba a la gente una cara diferente, pero por dentro he sufrido mucho siempre. Entonces le agradezco mucho a Neurofibra, dice ella, la oportunidad. Y sí, yo creo que Neurofibra es una herramienta demasiado poderosa. Creo que es una oportunidad que tenemos de ser buenos instrumentos de cambio.
que se hace de una manera agradable, que es multicultural, que no es invasiva, que es agradable para las personas, que amplía autoconciencia, que creo que son de las cosas que logra Neurofeed de una manera mágica, y es ampliar conciencia, ¿no? Podernos ver con otros ojos, poder ver lo que no veíamos, poder ver las alternativas y las oportunidades y obviamente tranquilizar nuestro cerebro. Entonces no hay duda que por más que uno vea en estos mapeos esas ondas tan desequilibradas, esas áreas posteriores derechas tan activas, pues neurofeedback logra ayudar a las personas en ese equilibrio. De verdad que muchas gracias por la oportunidad. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto de esto que les he contado, con mucho gusto estaría dispuesta a, a compartir con ustedes información. Muchas gracias y muy buenas noches.